Si escuchamos que se genera un eco, le bajamos volumen de la compu o lo que tengamos nosotros. ¿Escuchar? Sí, sí, sí. ¿Ya está puesta? Ajá. Ya está dentro, no está abierto el video. A las 5 que le vas a presentar el profe. Sí. Ok. Entonces, ya te puedes sentar, ya no tienes casi no moverla, ya más o menos la... ¿Crees que ahí se vean dos como lugares? No, tendremos que moverlo más para atrás. Entonces, yo creo que la movemos, ¿no? ¿Sí? Sí, pero- Ahí lo ajusté para un solo. O sea, sobre todo para que yo no me mueva, o cómo le hago. Pero me dejo mi silencio.
Buenas tardes. La Universidad Cuauhtémoc empieza su serie de webinars. En el día de hoy tenemos el placer y el gusto de poder presentar a la maestra Heréndira Guerrero Medina. Les voy a leer un poquito de su experiencia y de su acervo, tanto de trabajo como cultural y académico. Y pues bueno, cualquier duda, comentario que se pueda hacer, lo vamos a vincular al final de la presentación para que la maestra pueda tener una presentación bastante ágil y pues bueno, todos entremos en sincronía con ella. Cualquier duda o comentario, favor de levantar la mano, por favor. La maestra es licenciada en la Administración Turística por la Benemérita Autónoma de Puebla. También realizó un intercambio académico en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En la universidad, en 2010, en la Universidad Autónoma de Puebla, tiene un diplomado en formación de guías generales de turistas. En 2016 tiene una acreditación para los profesionales de la industria turística orientada al mercado LGBTTI. En 2018 también tiene una certificación de neuromarketing para la industria de bodas y eventos. Igualmente en el mes de septiembre del año 2018 tiene una certificación en diseño y creación de experiencias. Asimismo, algunos puestos desempeñados por la maestra que el día de hoy nos engalana con su presencia. Es docente actualmente desde el 2016 hasta la actualidad en la Universidad del Valle de Puebla. También en febrero a mayo del 2015 fue ejecutivo de banquetes del Hotel Grand. En 2014 a 2016 fue docente de la Universidad de América Latina. Del 2014 al 2015 fue tutora del diplomado Wedding Planning en NUM Eventos Capacitación Ejecutiva. En el 2011 a la fecha es propietaria de Heréndira Medina Ceremonia and Wedding Planner. Y en 2007 al 2008 fue y trabajó como guía de turistas en African Safari. Maestra, le agradecemos mucho su presencia el día de hoy. El auditorio es suyo. Gracias. Esperemos que pues bueno, sea dinámico y que todos estemos en constante participación con usted, maestra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, muchísimas gracias a la universidad por la invitación y este espacio. Y pues bueno, como ya lo explicaron anteriormente, soy licenciada en Administración Turística y creo que fue de las primeras decisiones acertadas que pude tomar y de una forma inmediata. Supe que en cuanto tuve acercamiento y conocimiento hacia lo que era el turismo, siempre me llamó la atención, siempre me sentí muy atraída por la oferta de este ámbito laboral y pues bueno, decidí iniciarme y tomar la decisión de estudiar la licenciatura en la UAP en Administración Turística. ¿Por qué elegí el turismo? En lo personal, pues, era una carrera que me llamaba la atención por muchas áreas y curiosamente nunca fue por el turismo de sol y playa, nunca fue por los cruceros, nunca fue por el área hotelera. Me llamó mucho la atención la carrera desde que supe que también el turismo era cultura, era gastronomía y eran los eventos, ¿no? Entonces, inicié mi formación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y fue cuando comencé a conocer diferentes ramas del área turística, que a veces cuando estamos empezando a escoger qué estudiar, hacia qué áreas especializarnos, hacia qué rumbos irnos, turismo siempre pensamos, me voy a ir a trabajar a la playa o voy a trabajar en un gran hotel o quizás en algún crucero o en alguna aerolínea. Y pues la verdad es que no solo es eso, cuando nos comenzamos a empapar y a meter un poco más en lo que sí es el turismo, conocemos que tenemos un abanico muy, muy, muy grande de oportunidades y de especialización, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con la presentación, por favor.
Ok, en lo que, perdón, en lo que podemos abrir el archivo, pues la licenciatura en turismo como tal es una profesión donde constantemente nos exige estarnos actualizando, nos exige estarnos capacitando, y es algo que me encanta porque en lo personal me gusta mucho estar actualizada, estar en constante crecimiento y en constante movimiento. Entonces, esta es una profesión que por sí misma te lo exige, ¿no? En cuanto te quedas atrás, pues la verdad es que la oportunidad de crecimiento también se queda atrás, y al final, pues es un mercado que siempre está creciendo, que siempre está avanzando, que siempre está exigiendo nuevas experiencias, que el mercado que ahora tenemos no es el mismo mercado cuando inicia, por ejemplo, el turismo con los baby boomers. Pues ya no tenemos la misma característica de cliente, ya tenemos diferentes características y diferentes perfiles. Entonces, pues bueno, es una profesión que te pide estar actualizándote, que te pide estar creciendo y en constante, pues, movimiento, ¿no? Como les decía, el turismo tiene una amplia, pero muy amplia área de oportunidades y donde podemos desempeñarnos, pero también podemos especializarnos, ¿no? Hoy por hoy se ha demostrado que la especialización es la clave para poder dar un buen servicio y para poder, es la segunda, tercera, ay, muchas gracias. Sí, la especialización es un área que nos puede permitir dar un mejor servicio al cliente de acuerdo al área a la que nos vayamos a dirigir o a encaminar, pero al final del día también tenemos que estarnos actualizando constantemente, ¿no? Y esta es una licenciatura o una profesión donde estamos en continuo contacto con la gente. La verdad es que creo que una de las características principales que debemos tomar en cuenta es eso, el contacto con la gente. Si por alguna razón eres una persona que no le gusta estar rodeada de gente, que no tienes la facilidad de palabra, que no tienes la facilidad para estar relacionándote, pues es una licenciatura que se te va a dificultar mucho, ¿no? Es una profesión que no la vas a disfrutar, porque para poderse dedicar al turismo necesitas disfrutar estar rodeado de gente, necesitas disfrutar, pues esto, el estar constantemente conociendo diferentes personas, diferentes perfiles de turista, diferentes perfiles de clientes, y como se los he repetido muchísimo, es el crecimiento constante, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que va muchísimo con nuestra profesión en el turismo. El servicio al cliente no es un departamento, es una actitud. Si no tenemos la actitud de servicio, difícilmente vamos a podernos también desempeñar. No es algo que vayamos a adquirir, sino es algo que debemos tener como una cualidad personal para podernos desempeñar en el área turística, ¿no? La frase que lo complementaría perfecto es más importante contratar a personas con actitud de servicio que gente calificada técnicamente. ¿Por qué? Porque los conocimientos los podemos adquirir, podemos estudiar, podemos prepararnos, podemos devorarnos libros, podemos tomar muchos cursos, pero la disposición para el servicio no se adquiere. Es algo con lo que ya debemos venir, es algo que debe ser muy natural, porque si no, pues también se va a ver muy forzado. Si nosotros, pues somos personas al final del día, nos podemos sentir mal, nos podemos enfermar, podemos tener problemas en nuestras casas, problemas personales, pero cuando llegas a tu área de trabajo, cuando llegas a tu oficina, al hotel, al lugar donde te vayas a desempeñar profesionalmente, debes dejar todo eso atrás, guardadito en un cajón,
y no debe impactar y no debe perjudicar en tu desempeño profesional. Entonces, pues bueno, esta es una profesión donde el servicio es la clave principal para poder desarrollar nuestra labor, y como les digo, no es algo con lo que nosotros podamos estudiar, sino más bien es algo con lo que debemos ya nacer y poder avanzar. La siguiente, por favor. Como les decía, en esta profesión necesitamos una constante capacitación y actualización, ¿no? Una vez que terminas la licenciatura y que ya decidiste a qué área te vas a ir, forzosamente debes seguir especializándote y forzosamente debes seguir capacitándote, ¿no? Si es que quieres destacar y quieres dar pues el mejor servicio y ser una persona que se distinga precisamente por eso, por estar actualizada y por estar capacitada. Porque como les decía, el cliente ya no es el mismo. Aparte de que ya no es el mismo, tenemos ahora un abanico muy amplio de perfiles de turistas, ¿no? Anteriormente, como les decía, cuando inicia el turismo, pues podemos identificar muy bien al baby boomer, que eran estas personas que tal vez eran retirados de la guerra, que ya tenían una pensión y que lo único que querían era descansar, ¿no? Pero ahora tenemos al turismo que sí busca la relajación, pero que también es el turista de negocios. ¿Por qué? Porque forzosamente su trabajo lo hace viajar y lo hace ir a diferentes destinos. Tenemos el turismo de naturaleza, que no le va a importar si el hotel es 5 estrellas, tiene wifi y el buffet incluido. Lo que importa es qué experiencia con la naturaleza le vas a regalar. Tenemos el turista LGBTI, que también necesitamos ser un mercado que debe estar concientizado y debe estar sensibilizado para poder dar un buen servicio a este perfil de turistas. Y si me meto un poco más y si ahondamos en este mercado del LGBTI, pues todavía dentro de la comunidad vamos a encontrar un sinfín de perfiles todavía más especializados, ¿ven? Entonces, por eso les digo, necesitamos capacitarnos, necesitamos actualizarnos. Tenemos también al turista con un perfil cultural, histórico, o al turista que va a viajar por la gastronomía. Entonces, vaya, tenemos un abanico muy, muy grande que atender. Por eso es importante, una vez que decides qué rumbo vas a tomar, especializarte y estar actualizándote para poder dar el mejor de los servicios. Estas son algunas áreas nada más en las que podríamos especializarnos, ¿no? Es un ejemplo, las opciones son muy, muy grandes, pero puede ser, por ejemplo, en el nivel administrativo, dentro de un hotel, dentro de una agencia de viajes, dentro de alguna empresa dirigida realmente al turismo, ¿no? En la hospitalidad, pues bueno, pueden ser hoteles, hostales, hasta ahora los Airbnb, ¿no? Que también ya forman parte de una competencia muy fuerte para el área hotelera. En lo gastronómico, pues bueno, tenemos desde experiencias gastronómicas, los restaurantes, tenemos bares, tenemos ahora hasta rutas gastronómicas. Patrimonio e historia, pues bueno, desde un guía federal de turistas hasta una persona que esté recibiendo para también experiencias dentro del área histórica o de patrimonio. Por ejemplo, Puebla, pues es una ciudad patrimonio, entonces tenemos también una gran oportunidad en el área de patrimonio e historia dentro de nuestra ciudad. En el área de naturaleza, en los negocios, el diseño de productos turísticos, por ejemplo, es un área que me encanta porque ahí tenemos que perfilar muy bien quién va a ser nuestro cliente, conocerlo perfectamente, distinguir muy bien cuáles son sus características y cuáles son sus demandas para poder diseñar un producto que realmente atienda a sus demandas y que pueda dejarlos satisfechos y que aparte nos recomienden. En desarrollo turístico, todavía seguimos desarrollando destinos, seguimos desarrollando experiencias, seguimos desarrollando empresas turísticas. Entonces también es un área de gran oportunidad. Agencia de viajes, perdón. Mucho tiempo se dijo que las agencias de viajes
tal vez desaparecían, ¿no? Conforme iba creciendo el internet y conforme iba creciendo, pues que tú ya puedes entrar a un navegador y buscar en diferentes plataformas el hotel, el avión, pero el tour, pero actividades, etcétera, se decía que las agencias de viajes corrían riesgos, pero la verdad es que no, hoy por hoy han despuntado, se tuvieron que capacitar, se tuvieron que actualizar y han crecido precisamente y nuevamente están considero que en una muy buena oportunidad para poder seguir dando un servicio. Los guías de turismo, el área restaurantera y pues bueno, lo que ahora es mi especialidad, que es el área de eventos, que también en los eventos tenemos desde el turismo de negocios, sociales, deportivos, musicales, artísticos, culturales, también una amplia área de oportunidades. Bueno, México y su potencial turístico. ¿Cuál es? La verdad es que creo y estoy convencida de esto, que México como país, el turismo sí podría ser una de sus primeras potencias económicas. Tenemos de todo. Tenemos sol, tenemos playa, pero tenemos al norte áreas nevadas en época de invierno. Tenemos gastronomía, cultura, historia, artesanías, desiertos, bosques, selva. Vaya, por donde hagamos una radiografía de nuestro país, tenemos muchísimas oportunidades. ¿Cuál es el secreto? Realmente descubrirlas. Y no me gusta usar la palabra explotarlas, porque al explotar creo que damos referencia a, pues, acabar como tal, ¿no? Con este atractivo, sino más bien irlo cuidando y creciendo, dando a conocer, pero sin descuidarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, quiero compartirles un poco de cuáles serían mis puntos de vista hacia esta potencia que tiene México para el mercado turístico. Generalmente, cuando decidimos estudiar turismo, pues equivocadamente nos dirigimos más como hacia el sol y playa, ¿no? Que está bien, que a quien le guste trabajar en este mercado de sol y playa está padrísimo, porque te tiene que gustar para poder trabajarlo y para poder disfrutar de eso, ¿no? A mí, por ejemplo, no me gusta el calor, no me gusta trabajar en el área de sol y playa, pero hay personas que sí lo hacen y lo hacen muy bien, y está el área recreativa, está el área hotelera, está el área de recorridos turísticos, pero tenemos, aparte de este gran mercado de sol y playa, porque si por algo es reconocido México, es por las hermosas playas y por los hermosos atractivos que tenemos dentro de este ramo de sol y playa, pero también tenemos muchísimas otras más oportunidades por otros rumbos, ¿no? Entonces, vamos viendo un poco a poco cuáles serían mis puntos de vista que tenemos hacia dónde dirigir y potenciar esta actividad turística. Las rutas gastronómicas. Otro de los aspectos por los que México es muy conocido en todo el mundo son las rutas gastronómicas. Este mapa me encantó porque no se le entiende nada, pero se ve todo, ¿no? De inicio a fin, si nosotros hacemos una radiografía, tenemos desde Baja California los tacos de pescado hasta la cochinita pibil de Yucatán, ¿no? Y pasando por el centro tenemos pues Puebla, no podemos dejar el mole, los chiles en nogada, pero las chalupas, tenemos las tortas ahogadas de Guadalajara, tenemos el pescado zarandeado de Mazatlán, tenemos la carne asada pues de toda esta zona del norte, ¿no? El cabrito, la machaca de Monterrey. Tenemos un sinfín de oportunidades en gastronomía por todo lo largo y ancho de nuestro país. Esto nos da oportunidad de poder hacer rutas gastronómicas, que el turista que esté interesado en conocer la gastronomía de México pueda viajar y pueda vivir la experiencia de decir, pues me voy a echar la ruta gastronómica del sur del país. Entonces ya sabes que lo tienes que llevar desde Chiapas, por ejemplo, y darle la experiencia del tamal de chipilín hasta Yucatán y la cochinita pibil, ¿no? Que si nosotros vemos y conocemos un poco más de la profundidad de esta gastronomía, pues es toda una artesanía. Esto es son herencias de generación tras generación, pero también el hacerlo es
toda una experiencia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle al turista, ¿no? Quizás habrá turistas que quieran vivir la experiencia de los viñedos, entonces los podemos llevar en el norte, en Baja California, pero también en el centro, en Querétaro, y pueden vivir esta experiencia de lo que son los viñedos, desde pisar la uva, conocer cómo se puede, las fábricas de vinos, donde se están añejando, vaya, toda la experiencia, y tenemos un sinfín de rutas gastronómicas que podemos nosotros conocer y aquí aplicar el diseño de un nuevo producto turístico hacia esta área, ¿no? La siguiente, por favor. Gracias. Por ejemplo, hablando del turismo gastronómico en México, me gustó hacer como esta división de 4 puntos, por ejemplo. La primera serían los mariscos, ¿no? En México una gran parte o un buen porcentaje del turismo, como ya lo decíamos, se dirige hacia el turismo de sol y playa, pero también en estas regiones encontramos una buena propuesta, una interesante propuesta gastronómica, que son estos estados o estas localidades que tienen un acceso pronto y fresco hacia los mariscos. Entonces podemos tener el pescado zarandeado, pero podemos tener una sopa de mariscos, pero podemos tener un aguachile, en fin, tenemos una amplia propuesta desde el área gastronómica viendo los mariscos, ¿no? El tequila, por ejemplo, este también es uno de los principales atractivos de nuestro país. Creo que mucho extranjero cuando piensa en México no puede evitar pensar en el tequila, ¿no? Entonces, pues ya tenemos la ruta del tequila, ya tenemos a esta población de tequila que ofrece una propuesta muy interesante, que todo es diseñado en torno al tequila, desde visitar las fábricas, los paisajes agaveros que son impresionantes y son hermosos, conocer a un maestro, se me fue ahorita el nombre, los que cortan las pencas. Como agavero, se me fue ahorita el nombre, tiene un nombre especial. Pero bueno, ver también toda la osadía que es cortar las pencas, cocer esta penca del agave para después procesar y tener el tequila, ¿no? Y desde cómo tienen que ser los barriles para el añejamiento, cómo se obtiene el tequila cristalino o el tequila puro, bueno, sin fin, el reposado, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es una experiencia única que solamente el extranjero y el nacional también pueden tener en México. No lo pueden tener gimadores. Sí, muchísimas gracias. No lo pueden tener en ninguna otra parte. Entonces, ese es otro tesoro que tenemos en México, ¿no? El vino, como ya les decía, pues es un mercado que está en constante crecimiento, porque hoy por hoy conocemos a un turista más informado y que necesita tener una experiencia pues más redonda, una experiencia más completa en base a esto, por ejemplo, que es el vino. Entonces, no solamente es tomarse la copita del vino, sino también son los paisajes, las experiencias que les podemos ofrecer, un maridaje tal vez, pero hospedarse, por ejemplo, como ya existen las ofertas en Baja California, de despertar y abrir tu ventana y estar viendo los viñedos, por ejemplo, ¿no? Y otro punto es el mole. México es un país que también es muy conocido por el mole. ¿Por qué? Porque nuestra gastronomía es muy peculiar en mezclar sabores. Tenemos influencia española, árabe, oriental, en fin. Entonces, cuando el extranjero escucha qué es el mole, que es una salsa que combina lo dulce, pero lo picante, pero lo salado, entonces esto le llama mucho la atención. Y nosotros entonces le podemos proponer una ruta gastronómica del mole, que puede empezar en Puebla, después irse a Oaxaca y, por ejemplo, en San Pedro Atocpan, que no son los mismos moles. Cada quien tenemos una receta, una forma de elaborarlo, y también eso es una experiencia que podemos vender al turista, ¿no? Al final del día creo que hasta para el nacional es algo muy atractivo conocerlo y de cierta forma involucrarse porque pues todos podemos platicar y todos podemos hablar de la receta familiar, ¿no?
pero no es el mismo mole que hacemos en Puebla a que hacen en Tlaxcala, pero el que hacen en Oaxaca, y que en Oaxaca tienen 7 diferentes tipos de moles, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es otra experiencia que se puede vender hablando gastronómicamente en el área turística, ¿no? Gracias. Y específicamente de la gastronomía poblana, bueno, somos un estado que tenemos una riqueza enorme en cuanto a gastronomía, y lo bonito de la gastronomía poblana es que no solamente tenemos recetas y platillos emblemáticos, sino que nuestros platillos cuentan historias, ¿no? Es inevitable platicar de un chile en nogada y por qué surge el chile en nogada, por qué existe el chile en nogada, ¿no? El chile en nogada cuando pues no quiero decir que se inventa, porque bien o mal era algo que ya existía. En ese entonces la cocina conventual era como las fonditas de hoy en día. Entonces las monjas eran las encargadas de hacer y preparar alimentos, y como tal esta receta ya existía, que fue una adaptación, sí, y en su momento, cuando se ofreció este banquete a Iturbide, que regresa a Puebla, pues cuando se le ofrece este banquete, incluso se sirve como, fue un banquete de 14 tiempos y el chile en nogada se sirve como un postre. Por supuesto, no tenía el tamaño de los chiles que ahora conocemos. Era un chile muy pequeño y se sirve como postre. Hoy por hoy es un platillo principal, pero que también es esto, o sea, cuenta las historias. Y si nosotros nos ponemos a preguntar las recetas familiares, pues bueno, habrá quien te dice es que es queso de cabra, quien te dice es que es queso fresco, es que no lleva azúcar, es que sí lleva azúcar, es que la nuez, es que el relleno, la carne debe ser deshebrada, no debe ser molida, no debe ser picada. En fin, encontramos muchísimas recetas, ¿no? Entonces, nuestra gastronomía, pues eso, cuenta historias, disfrutas de un platillo con sabores muy peculiares, pero que también te está contando una historia. Y esto es parte de los tesoros que tenemos dentro de nuestras oportunidades gastronómicas. También Puebla, por ejemplo, pues podemos hablar de una cocina fusión. Tenemos una influencia muy, muy grande de varios países. Desde los españoles, que se asentaron en Puebla, tenemos una influencia impresionante, por ejemplo, el cerdo. Tenemos influencia árabe, tenemos influencia oriental, en fin, tenemos también una influencia muy, muy fuerte por todos lados, ¿no? En cuanto a los platillos. Y lo que ya les decía, pues son cocinas y son recetas que cuentan historias. Preparar un chile en nogada, pues es toda una tradición familiar, ¿no? Entonces se reúnen las familias, preparan el chile, pero solamente son temporadas, entonces también podemos aprovechar esta oportunidad de las temporadas para poder, pues sí, potencializar esta oferta turística y atraer que ya existe, ¿no? Que ya está este turista que viaja a Puebla en los meses de agosto. ¿Por qué? Porque viene a disfrutar de un chile en nogada, ¿no? Y también ya existe el Festival del Mole Poblano. Pero ¿qué más le podemos dar al turista? No sé si sepan, pero ya existe una ruta de la garnacha poblana. Entonces, te llevan a comer que si el taco árabe, pero que si la chalupa, pero que si el chile atole, pero que el molote, pero que la pelona, y vas caminando por las calles del centro histórico, viviendo esta experiencia y conociendo la verdadera gastronomía poblana, que la verdad es que es algo que me parece increíble. El dulce típico, por ejemplo, que también trae mucha influencia conventual, pero en Morelia ya existe el Museo del Dulce Típico de Morelia, de Michoacán, porque Puebla no lo tiene, ¿no? Tenemos esta calle famosísima que es la 6 Oriente, donde encontramos todas las dulcerías pues de toda la vida y de mucha historia y de muchísimo legado, pues desde los antepasados, ¿no? Pero creo que también merecemos un museo donde se haga honor a todo el dulce típico de Puebla, ¿no? Por ejemplo, este postre que junto con la temporada del chile en nogada, también se ofrece, que son los molletes. Es un postre que solamente nace y que solamente se ofrece, perdón, en la temporada del chile en nogada y que muy pocos conocen, o incluso los poblanos, muy pocos han probado
un mollete típico en esta temporada del chile en nogada, ¿no? Entonces, bueno, también ahí es un área muy importante y que está en constante crecimiento. El turista ya está volteando más hacia, ya no es como, pues fui a Puebla y aproveché, sino que ahora su motivación principal es venir a realizar este tipo de actividades, por ejemplo. Por otro lado, tenemos el turismo. Lo quise englobar en estos tres grupos porque creo que van de la mano. El turismo cultural, el turismo histórico y el turismo arquitectónico, ¿no? Desde nuestras pirámides, que pues otro país que podríamos comparar con nuestra herencia de pirámides y cultural es Egipto. Pero bueno, en México muchos turistas nacionales y extranjeros viajan precisamente para conocer las pirámides y los templos de la prehistoria, ¿no? Y todo lo que hay detrás, que eran personas que, aunque eso fue hace muchísimos años, cada vez nos sorprenden más por lo preparados que estaban, por los verdaderos arquitectos que fueron al hacer estos templos y estos monumentos de pirámides, de cómo fueron las ciudades en ese entonces, cómo pues se regían en ese entonces y cómo fue el crecimiento de esta cultura, ¿no? Otro ejemplo que me encanta, perdón, es el Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes está ubicado en la Ciudad de México, pero es el centro cultural más importante de nuestro país. Y tiene una combinación perfecta entre el Art Nouveau y el Art Deco, que cuando tomamos historia del arte también dentro de nuestro perfil como turistólogos, cuando nosotros tomamos esta parte de historia del arte y después analizamos el Palacio de Bellas Artes, de verdad que tenemos ahí un tesoro a la mano y único en toda América Latina. O sea, me atrevo a decir que es uno de los tesoros mejores guardados en México en cuanto a arquitectura y toda esta influencia del Art Nouveau y del Art Deco. Después tenemos la Catedral Metropolitana, también ubicada en la Ciudad de México, que esta está registrada como la catedral más grande y antigua de Latinoamérica. Y también este edificio, la catedral, tiene una mezcla muy interesante entre el estilo barroco, el neoclásico y el churrigueresco. ¿Por qué? Porque fueron las diferentes épocas donde se fue, desde que se empezó a construir hasta que se terminó de construir. Entonces tenemos estas tres influencias dentro de su arquitectura. Tenemos aquí en Puebla, en Cholula, el santuario de Nuestra Señora de los Remedios, que seguramente muchos conocemos, que seguramente muchos incluso lo hemos subido, lo hemos visitado, pero cuando lo analizamos también pues está lleno de simbolismos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que es una iglesia que está construida arriba de una pirámide, que hoy por hoy se conoce que es uno de los basamentos más grandes también de América Latina. Y curiosamente, bueno, no curiosamente, porque esto fue estratégicamente por los conquistadores españoles y los evangelizadores, esta iglesia es un monumento a la Virgen de la Señora de los Remedios, que es la Virgen que se dedica a la conquista. Cuando los conquistadores vienen a México, digamos que esta es su santa patrona, la Señora de los Remedios, y pues bueno, qué mejor simbolismo que la Virgen de la Conquista esté una iglesia arriba de una pirámide, ¿no? Tenemos la parroquia de Miguel Arcángel en San Miguel de Allende, que también es un tesoro arquitectónico impresionante y que también tiene un, pues no quiero decir extraño, pero sí interesante, una interesante combinación y el estilo barroco, ¿no? Que en México tenemos muchísima influencia barroca, no nos vayamos muy lejos, aquí en Puebla. Y en Guadalajara, por ejemplo, tenemos el Hospicio Cabañas. Este edificio es enorme y tiene un estilo neoclásico que es emblemático de la ciudad, ¿no? Que también es un edificio patrimonio de la humanidad desde 1997 que fue declarado. Pero también, pues toda la riqueza que tiene arquitectónica, las esculturas,
tiene murales de José Clemente Orozco, las historias que también son pues muy interesantes y cautivadoras, ¿no? Entonces, esta es como otra reseña y otra oportunidad desde el área cultural, histórica, arquitectónica dentro de nuestro país. Ahora, ¿cuáles son las nuevas oportunidades que nos está mostrando el área del turismo? En primer lugar, las experiencias. Todos los turistas ya no solamente quieren venir y conocer, porque incluso habrá ocasiones que no sea la primera vez que vienen a Puebla o la primera vez que viajan a Ciudad de México, sino que ahora quieren repetir el destino, pero conocer nuevas experiencias, ¿no? Entonces, ¿cómo los vas a recibir? ¿Qué nuevas experiencias les vas a ofrecer? Hoy por hoy, las nuevas generaciones, todo tiene que ser instagrameable. ¿Por qué? Porque vivimos con las redes sociales en las manos. Estamos a un dedo de distancia de las redes sociales. Entonces, hoy vemos que todo lo que, es más, si no lo publican en redes, como que no existió, ¿no? Como que no conocieron, como que no viajaron, no hicieron. Entonces, nuestro compromiso y nuestro reto es que tu producto y que lo que vayas a ofrecer debe ser instagrameable para que tu audiencia esté cautiva y tengas una mejor respuesta a lo que estás ofreciendo. El sentido de pertenencia. No solamente quiero saber, me gusta explicarlo muchísimo con un ejemplo. Recordarán hace años, creo que tienen como 10 años, cuando la Coca-Cola hizo una campaña que en sus latas ponían el nombre de la persona, ¿no? Entonces, ese es el sentido de pertenencia. Creo que fue el mejor ejemplo de marketing que nos ha podido dar Coca-Cola. No solamente quiero comprar tu producto, sino quiero sentirme parte de. Entonces, con esa campaña, todo México y todo el mundo estaba vuelto loco buscando su nombre en la latita de Coca-Cola, ¿no? Y me tocaba ir al supermercado y ver personas desacomodando los mostradores para buscar el nombre, pero no solamente era tu nombre. Encontrabas el de tu papá y te llevabas el de tu papá, te encontrabas el de la mamá y te llevabas, ¿no? Entonces, porque ¿cómo lo vas a dejar? Porque ya tiene tu nombre, entonces ya te pertenece. Ese es el mejor ejemplo de sentido de pertenencia que podemos encontrar o que se me ocurre para poderlo explicar, pero también en el área del turismo, ¿cómo lo vamos a traducir? Porque fue una enseñanza impresionante que nos pudo hacer Coca-Cola, pero entonces ahora nos toca cómo lo vamos a traducir, cómo lo vamos a aterrizar para nosotros también, pues, tener ese impacto, ¿no? Y la actividad social. También esta es una parte muy importante porque ahora ya no solamente el turista viaja, ¿no? Se quiere involucrar con la sociedad, con el destino al que está visitando. Y, por ejemplo, en Chiapas, pues ya existen estos recorridos donde te llevan a conocer las casas de los artesanos, donde te llevan a los pueblos y tienes que sí o sí respetar al pueblo, porque el pueblo te está abriendo la puerta para conocerlo, pero entonces el pueblo tiene reglas y el pueblo tiene estatutos que el turista tiene que respetar, ¿no? Entonces eso es como parte de la actividad social que vemos como una nueva oportunidad en el área turística. Y pues bueno, en el diseño de experiencias, que creo que hoy en día es uno de los mercados que está creciendo a pasos gigantescos y que también nos está exigiendo saber cómo o qué vamos a ofrecerle al turista. Me encanta poner esta foto del Dinner in the Sky, no sé si todos lo conozcan, pero esta es una oferta gastronómica que nació hace ya algunos años y si lo vemos desde la parte básica es subirte a una plataforma que te elevan a unos muchos metros de altura y entonces ahí te ofrecen el desayuno o te ofrecen la comida. Pero ¿qué es lo diferenciador? Pues que estás en la altura comiendo, cenando, que estás con, a veces tienen chefs invitados reconocidos internacionalmente y como claramente se ve en la imagen, te estás tomando una foto y la estás publicando en redes sociales, ¿no? Entonces, el diseño de experiencias tiene 3 puntos que siempre me gusta resaltar mucho si nos queremos empezar a empapar sobre qué es el diseño.
Uno, debes crear experiencias fuera de lo que normalmente vives del día a día, ¿no? Porque pues cualquier día puedes ir y sentarte en un restaurante a comer. ¿Cuál va a ser el factor diferenciador? ¿Qué es lo que me va a regalar la experiencia por la que yo esté dispuesto a pagarte un porcentaje muy importante, mayor, a cualquier factura o a cualquier costo de cubierto en otro lugar, ¿no? Crear los escenarios para que se vivan las experiencias. No solamente es, pues vengan y conozcan, sino tengo que crear los escenarios para que te tomes fotos, para que vivas una experiencia diferenciadora y para que, obviamente, la mejor recomendación es la de boca en boca, ¿no? Entonces, que más gente se entere y quiera venir a vivir esa experiencia que tú ya dijiste que estuvo increíble y que sí lo volverías a hacer, por ejemplo. Y para eso debes conocer a tus clientes objetivos, debes conocer perfectamente el perfil al que te vas a dirigir. Porque si yo, por ejemplo, le propongo esta propuesta del Dinner in the Sky a mis papás, bueno, me van a mandar, pero muy lejos. Me van a decir, no, gracias, yo no me subo a esos metros de altura, yo prefiero ir a lo convencional, hacer una reservación, sentarme en el restaurante, mi copita de vino y tan, ¿no? Claramente no es una oferta turística que sea atractiva para este perfil, ¿no? Que podemos dirigirnos desde los baby boomers hasta los centennials, por ejemplo. Pero sí es una oferta turística que le atrae muchísimo al millennial. Entonces, eso es conocer a tu mercado, a tu cliente objetivo, para quién vas a diseñar la experiencia. Hacer un perfil muy detallado para que entonces puedas saber cómo comunicarte y qué diseñar para ellos. Y para esto entonces necesitamos saber cuáles son las emociones que mueven a nuestro cliente o a nuestro turista o a nuestro perfil que nos vamos a dirigir. Uno, pues ya lo dijimos, vivir experiencias diferenciadas. Es decir, que digamos de la parte básica, cuál va a ser tu diferenciador y cómo van a vivir esas experiencias. Dos, el ser escuchado, que realmente escuches qué es lo que está necesitando ese perfil de turista al que tú estás enfocándote. Tres, le gusta participar, le gusta formar parte, lo que ya decíamos, ¿no? El sentido de pertenencia. Entonces, le gusta participar, le gusta involucrarse, le gusta meter las manos. Disney siempre va a ser como el ejemplo maestro de todo lo que tenga que ver con el turismo, ¿no? Y Disney es por ejemplo, la participación es, si conocemos la filosofía de Disney, bueno, los personajes, si un niño de 3 años se le acerca, el personaje no nada más se va a agachar y va a voltear a ver hacia abajo, sino que el personaje se va a poner a la altura del niño para realmente ponerle atención, ¿no? Eso es participar, eso es estar dentro de involucrarse en la actividad. Contar historias, lo que ya decíamos, estamos con las redes sociales siempre a la mano. Entonces, el contar historias es, necesito publicarlo, necesito que los demás vean que acabo de vivir o que acabo de presenciar o que acaba de pasar esto. Imagínense que van por la calle y entonces empieza una producción de un flash mob y dices, algo va a pasar, ¿no? Me quedo, necesito ver, pero entonces de pronto ves que salen globos, pero salen flores y dices, van a proponer matrimonio. No los conoces, no tienes idea ni siquiera a quién le van a entregar el anillo, a quién le van a hacer la propuesta, pero necesitas publicar que estuviste ahí y que tú lo viste y que tomaste fotos y videos y lo vas a subir a tus stories y a todos lados, ¿no? Eso es contar historias. Y después trascender, no solamente quedarse ahí, porque una vez que ya demostraste que lo pudiste hacer, entonces se te va a exigir y se te va a exigir todavía más. Entonces, ¿cómo vas a trascender? ¿Qué vas a dejar como experiencia? Pero aparte, ¿qué más puedes ofrecer? ¿Y qué tenemos que hacer para entonces entrar al mundo de las experiencias? Primero, conectar. ¿Qué es conectar? Empatizar, generar una empatía. Una vez que ya conoces a tu cliente, que ya conoces el perfil, hacer esa empatía con él, conectar de esta forma con él. Después es el generar valor, ¿no? Que es what's in the for me.
¿qué te deja el contacto conmigo? ¿Qué te deja el contacto con mi producto? ¿Qué te deja el contacto con mi servicio? ¿Qué dejé yo como empresa o como prestador de servicio? ¿Qué dejé en ti? Para después saber que ese es mi diferenciador, ¿no? Y cumplir la promesa. Cumplir la promesa, primero necesitas saber qué expectativa tiene el usuario cuando se acerca a tu empresa o a tu servicio. Y después, ¿cómo te vas a asegurar para que viva esa expectativa, para que se cumpla esa expectativa en él, ¿no? Entonces, esos 3 pasos son los más importantes que debemos tener en cuenta para poder entrar al mundo de las experiencias y poder diseñar una experiencia diferenciadora. Y como les decía, Disney siempre ha sido como el maestro en todo esto y hay una frase que él siempre nos dice, haz lo que haces tan bien que tus clientes querrán volver con sus amigos para verlo otra vez, ¿no? Lo que ya decíamos, la recomendación de boca en boca es la más importante y la más efectiva. Entonces, haz lo que haces tan bien para que entonces la persona que lo vivió y que lo presenció quiera regresar y quiera volver a vivirlo, pero con sus amigos ahora, ¿no? Y pues ya como ejemplo, un poco más aterrizado y un poco más familiarizado para todos, me gustaría saber si conocen alguna marca que alguna vez los haya vibrar y sienten que no pueden vivir sin ella, ¿no? Estas marcas que te podrán ofrecer otras 50 marcas similares, pero que dices, no, yo estoy casadísima con, no sé, Apple, yo estoy casadísima con Coca-Cola, no me importa la Pepsi, yo estoy casadísima con, bueno, estas marcas tienen un nombre, que son las Love Marks. Y una Love Mark es una marca que logró posicionarse en ti, pero no mediante el típico posicionamiento que todos conocemos, que ese se va a la cabeza, sino que ese posicionamiento se fue a tu corazón, que te hizo generar y que te hizo crear una lealtad que así llegue Pepsi y te diga, te voy a patrocinar con 5 camiones al mes, digas, no, porque yo soy Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Es la lealtad más allá de la razón. Y, por ejemplo, Red Bull, démonos cuenta, y esto me gustaría que después en un ejercicio ya más personal lo aterrizaran hacia el turismo, ¿no? Que es nuestro punto más importante. Red Bull no vende bebidas energéticas. Red Bull vende aventura y atrevimiento. Entonces, veamos quiénes son sus patrocinadores, a quiénes patrocinan, cuáles son sus campañas, y ese está vendiendo aventura y atrevimiento. McDonald's, muchos la podrán amar y muchos la podrán odiar, pero McDonald's no vende hamburguesas. Lo que vende es velocidad en el servicio. Disney no vende películas, no vende los parques temáticos. Disney vende felicidad y no por algo su lema principal es el lugar más feliz del mundo. Y esto es ahondarnos mucho en la filosofía de Disney, pero cuando la conocemos dices, claro, por supuesto que Disney lo que quiere vender es eso, felicidad. Que tanto niños como adultos, una vez que ponen un pie en Disney, una vez que están viendo una película, se les olvide que tienen 40 años, 20 años, 15 años, 3 años. Todos estamos buscando la felicidad que nos puede transmitir un producto de Disney. Nike no vende calzado deportivo, vende atrevimiento también. Amazon no vende productos, vende comodidad, evitarte salir y hacer largas filas, sino desde la comodidad de tu cama, mover un dedito, ponerlo en el carrito, después comprar y a los pocos días está tocando el timbre en tu casa para entregarte el paquete, por ejemplo. Netflix y ahora todo el número de plataformas que tenemos, ¿no? No venden suscripciones, te venden el cine en casa. Que ya no tengas que salir a hacer a una sala diferente. No, desde la comodidad de tu casa puedes tener lo que se te ocurra. Starbucks no vende café, vende un concepto millennial. Desde la personalización del nombre en tu vasito, cuando abres la puerta, que el lugar esté fresco, pero que huela a café, pero que el saludo de los buenos días, que hasta
los baristas se toman la molestia, ¿qué tal tu día, no? Si ya saben que es la hora de la salida del trabajo. Y muchas personas a veces salimos totalmente bloqueados, cansados, no queremos saber del mundo, pasas por tu café y que tengan el detalle de decirte, ¿qué tal tu día? Hasta te cambia la cara. Una sonrisa sí se te escapa. YouTube no vende videos, vende soluciones 24/7. Y sí es cierto, desde los tutoriales, ¿no? Ay, oye, ¿cómo se armará esto? YouTube. La receta de YouTube, eso, vende soluciones 24/7. Coca-Cola no vende gaseosas, vende la unión familiar. Y si nos enfocamos y nos ponemos a analizar todas sus campañas, eso es lo que promueven, la unión familiar. Rolex no vende los relojes, sino vende estatus. Las motocicletas Harley Davidson no venden motocicletas, venden libertad. Y también, si nos ponemos a analizar todas sus campañas, eso es lo que promueven, la libertad. Y pues bueno, para despedirme, no olvidemos nunca que la gente está dispuesta a pagar más siempre y cuando la experiencia valga la pena. Entonces, ahí está el secreto y está en nosotros trabajar en ese diferenciador que hará que valga la pena pues pagar ese porcentaje extra a lo que estábamos acostumbrados. Muchísimas gracias. ¿Qué tienes en la lista?